Durante esta semana que recién terminó, se produjo la instalación de la Convención Constituyente, con una serie de inconvenientes desde el punto de vista técnico y también humano por parte de personal que faltaba o que no estaba lo debidamente preparado para instalar, ¿no?, esta convención y que los constituyentes pudiesen trabajar en forma óptima. Vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido durante esta semana con el diputado Boris Barrera. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Buenas, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, diputado. Diputado, primero le quería preguntar su apreciación, ¿no?, sobre lo que ha ocurrido desde el domingo a la fecha con la primera sesión de instalación que no estuvo exenta de dificultades, con manifestaciones en las afueras del ex Congreso Nacional. Se acusó de represión por parte de la autoridad policial. Finalmente esto logra instalarse, logramos tener también una presidenta y a un vicepresidente, pero después las sesiones posteriores estuvieron llenas de inconvenientes desde el punto de vista técnico. En definitiva, no estaban las condiciones para que la convención funcionara. ¿Qué le pareció a usted todo esto que ocurrió? Claro, bueno, lo del día domingo a mí me pareció algo, primero que nada, hermoso desde el punto de vista del acompañamiento que hubo hacia los convencionales. Nosotros como partido también marchamos con nuestros convencionales, las organizaciones sociales también, organizaciones de derechos humanos también nos acompañaron. Y desde ese punto de vista fue algo, bueno, que tiene que ver con lo histórico del momento. También, claro, hubieron algunas manifestaciones, principalmente de las agrupaciones víctimas de violación a los derechos humanos, porque estaban ahí organizaciones de trauma ocular, también de los presos de la revuelta. Entonces, claro, se armó ahí también eh, situaciones con carabineros, hubo represión. Y me parece también bien que la convención haya suspendido hasta que eso se calmara. Creo que da cuenta de que se instaló como una organización autónoma, que así tiene que ser, soberana, y por lo tanto, y como culminó, yo creo que culminó también de acuerdo a las expectativas que teníamos, o sea, una presidenta mujer, mapuche. Creo que da cuenta y está a la altura de lo que significa este proceso constituyente y de lo que esperamos que sea. Yo creo que el hecho de que esté, nos pone ahí como presidenta, es una esperanza de buen augurio de lo que puede significar esta convención Y lo que ocurrió después, diputado, cuando y las acciones. sí, las sesiones, desde el punto de vista Claro. técnico. Había una secretaría que estaba a cargo de esto, con Francisco Encina a la cabeza, y hubo una serie de situaciones, opiniones encontradas, de a quién le correspondía o no le correspondía finalmente asumir estas responsabilidades. ¿Cómo vio usted eso? Y cómo vio también la actitud del ministro Osa, el ministro de las Express, que era el ministerio encargado de que esto finalmente se llevara a la práctica de buena manera? Claro. A mí me parece impresentable la actitud del ministro, porque independientemente de querer dar una excusa, él trató de desligarse de la responsabilidad e involucró a la Cámara también en algún momento, dijo que también había responsabilidad de las cámaras, cuando lo de fondo es que aquí no debía haber habido ningún problema. O sea, ni siquiera tendríamos que haber estado buscando a ver quién era el responsable de todo lo que sucedió, sino que no debió haber pasado nada. O sea, esto debió haber empezado como corresponde, eh, y eso es lo extraño, y es lo que a nosotros nos hace actuar de la manera en que pretendemos actuar, porque yo creo que algunos decían, ¿no?, un impasse, hubieron problemas. O sea, para mí es algo completo, es algo sumamente grave, porque el domingo termina una sesión de instalación esperanzadora, como decía yo, con una presidenta mujer, mapuche, una asamblea una convención paritaria, mitad hombre, mitad mujer. O sea, estamos, primera vez que el pueblo va a participar en la elaboración de su constitución. O sea, mucha expectativa, mucha esperanza en este proceso que ha costado muerte, que ha costado mutilación y todo eso, y resulta que va a partir al otro día la primera sesión ya como convención y no está lo mínimo, y no digamos que estamos aprendiendo, que no tuvimos tiempo, porque esto se sabía desde hace tiempo. O sea, desde el momento en que nosotros legislamos para un plebiscito, por ejemplo, ya se sabe que viene un plebiscito y de que ese plebiscito se iba a aprobar, y de ahí pasaron muchos meses en donde podían haber hecho las cosas como corresponde. O sea, un gobierno que se jacta de ser eficiente y todo eso, y resulta que
cosas que son mínimas, yo creo, mínimas porque en el Congreso esto funciona, o sea, ¿por qué no se copia? Por ejemplo, nosotros trabajamos de manera remota. En ese momento, donde había una sala principal donde no cabían todos, los demás tenían que participar en otras salas de manera remota. Si eso existe ya en el Congreso, si nosotros lo podemos hacer cuando trabajamos de las comisiones, cuando trabajamos en la sala, con la misma cantidad de integrantes, 155, ¿por qué no se pudo hacer una copia de eso acá? Y no se hizo. No se hizo, no estaban las condiciones, dicen los convencionales, ni sanitarias, ni desde el punto de vista Mm. técnico. Entonces, yo lo encuentro completamente. Estábamos hablando de la Constitución de Chile, de algo que imagínate, todo, ha cambiado Chile desde el 19, desde el 18 de octubre del 2019, ha cambiado completamente desde todos los puntos de vista, desde la convivencia de la sociedad, desde la parte política, o sea, escribiendo una constitución, y resulta que llega el evento más importante y que está en manos, de acuerdo a la ley dice de que el responsable es el gobierno, que en este caso recae en el Ministerio de las Express y resulta que no funciona. Van a subir, van a prender la luz y resulta que la ampolleta está quemada. Y el que tenía que revisarla antes no lo hizo. Y lo Em, encuentro terrible. Durante esta semana, incluso, diputado, el vicepresidente de la Cámara, Francisco Undurraga, que es un parlamentario de gobierno, ¿no? Al inicio de una de las sesiones dio cuenta de toda la disposición que se prestó por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados para entregar la implementación técnica, el recurso humano, para que esto funcionara. Y llamó la atención que él dijera que se había ofrecido y que después la SECPRES de alguna manera no había aceptado este tipo de ayuda, a pesar de que y ahí quizás entramos en el detalle, ¿no? Cuando se hace un trato directo con la empresa a cargo de producir y de instalar, ¿no? Todos los equipos, se dice que en algún momento la Cámara no estuvo dispuesta a eso. Entonces, también llama la atención echarse la culpa unos con otros cuando, en definitiva, hasta un parlamentario de gobierno dice que no fue así. Claro. Lo que pasa es que todos dicen también, independientemente que algunos le quieren bajar el perfil, aquí hay un responsable de algo que es histórico, que lo mandata la ley y no lo hizo. Independientemente que le eche la culpa a los demás, o sea, yo puedo delegar acciones, delegar responsabilidad, pero el primer responsable soy yo. La ley dice que yo soy el responsable. Entonces, cuando yo mando a alguien a hacer algo, o yo delego en alguien, y si ese alguien no lo cumple, claro, yo haré con él lo que corresponde, pero el responsable final soy yo. Entonces, yo leí esa entrevista del vicepresidente y, claro, decía de que se habían juntado, habían conversado y que finalmente las CESPRES dijeron, no, nosotros no hacemos cargo. Y no sé si lo hicieron a propósito, yo no sé lo que pasa aquí de fondo, pero es la actitud que siempre ha tenido este gobierno, contrario, digámoslo, contrario a cambiar la constitución, pues si ellos hablaban de reforma, por eso propusieron una convención mixta, decían, en su eslogan de la derecha era reformar antes que cambiarnos, algo así, Rechazar para reformar. empezar para reformar, claro, entonces, claro, es algo que no les gusta, yo sé que no les gusta, Mm. pero lamentablemente así es la democracia, estamos en este proceso, lo ganó la gente por voluntad popular, con el 80%, más del 80% en algunos lugares, que quería cambiar la constitución, este era el momento histórico, va a estar en las páginas de la historia de este momento, y resulta de que el que tenía que preocuparse de todos los técnicos, que estaba solamente para eso, no tenía ni una otra tarea que solamente preocuparse de eso y resulta que no lo hizo. Y Eh, dejó a Chile, a todo Chile ahí esperando a que, como te decía yo, a que se encendiera la luz y la ampolla estaba quemada. Diputado, bueno, entiendo también que hasta los escritorios de la presidenta y el vicepresidente tenían solo una mesa, o sea, a ese nivel, ¿no? Estamos hablando de que no habían ni siquiera computadores para eso y ellos mismos lo dijeron así en algún punto de prensa. Diputado, por lo Mira, mismo, ¿sí? dicen, cuando hacen al otro día de que pasa esto, dicen, vamos a tener que avisarle a los demás constituyentes, todos los demás, por la vía de los medios de comunicación. No tenían otras. Cuando salen a hacer un punto de prensa la presidenta y la Mm. vicepresidenta, al otro día de que sucedió esto que no partió, y dijeron, la verdad es que el punto de prensa no era solamente para informar a la sociedad, a la comunidad, a Chile, sino que era también para avisarle a los demás convencionales
de que no se iban a poder sesionar y no tenían otra forma de avisarle. Porque, claro, pueden haber los WhatsApp, pero nada así institucional para decir, oye, un correo corporativo que les llegue a todos y que se diga hoy día la convención parte a tal hora, hoy día no se va a sesionar. Y no es inventar la rueda si existen. Por lo que te decía yo, en el Congreso estamos y hemos funcionado toda la pandemia de manera remota, hemos votado de manera remota. eh, eh, el, no sé, el correo institucional no es algo así que nuevo tampoco, o sea, los correos institucionales uno los puede crear, hasta uno mismo contrata una plataforma ahí, no sé, por 30.000 pesos y tiene ya para crear correo, no sé, algo El reconocimiento facial que ustedes también tienen ahí en cada uno de los pupitres ya era algo que estaba condicionado. está todo, o sea, era copy-paste. En algún momento, como comentario, ¿no? El diputado Winter tuiteó que en la Cámara de Diputados había una persona que revisaba los 155 micrófonos cuando había sesión. Y si habían dos sesiones, pues bien, se volvían a revisar los 155 micrófonos, haciendo una comparación, ¿no? De que quizás cómo se deben hacer las cosas para que éstas funcionen. Y que teniendo tan a mano aquel personal y tan disponible también para trabajar, que bueno, que fue finalmente lo que ocurrió y hay que decirlo, durante esta semana también estuvo el apoyo técnico por parte de los funcionarios de la Cámara de informática, de comunicaciones, para que esto pudiese funcionar y efectivamente pudiésemos tener sesiones durante la semana que pasó. Es más, mira, cuando hemos hecho, antes de la pandemia, nosotros, yo recuerdo haber estado en una comisión investigadora sobre adopciones irregulares y tuvimos videoconferencia en el ex Congreso con Suecia, con España, o sea, está en el ex Congreso, esto ya se ha implementado, está en la Cámara, está todo, entonces no, es inexplicable. Diputado, bueno, entrando entonces en materia, ¿se justifica entonces la acusación constitucional que estaría preparando el Partido Comunista en contra del ministro de la SECPRES, Juan José Ossa, por estos problemas técnicos que impidieron iniciar la convención en la fecha indicada? Claro, bueno, son problemas técnicos, también problemas sanitarios, decía la gente que estaban todos, estaban en un lugar donde no cabían todos, o sea, hay más cosas, pero de fondo tiene que ver con la responsabilidad política de este proceso que está partiendo, y la acusación constitucional va, o sea, eso es completamente seguro, solo falta definir la fecha, que puede ser la próxima semana o la que viene, pero la acusación constitucional va, está afinando el texto nuestros asesores con la gente que se está sumando, y ya se ha sumado gente del Frente Amplio y de otros sectores están revisando también el texto, pero la acusación va contra el ministro por su responsabilidad política en esto en que lo mandató la Constitución. Nosotros legislamos y mandatamos al gobierno para que se hiciera cargo de la instalación de esta mesa y el gobierno a través del ministerio no lo hizo. Diputado, y por lo mismo, para que quienes nos están viendo y escuchando entiendan, se presenta la acusación constitucional y ahí no es necesario firmas, ¿no? Se presenta, se crea la comisión ad hoc que investiga el libelo y después lo que ocurre es que se presentan los antecedentes en la sala y se vota. Si Claro, procede o no procede, exacto, y por mayoría nada más. sí. Se presenta, necesita solamente 10 firmas. Y nosotros como bancada ya tenemos la firma, pero la idea es que no lo hagamos solo como Partido Comunista, sino que con más apoyo de otras bancadas, y ya están los apoyos. Claro, se presenta y de ahí se elige por sorteo una comisión que revisa los antecedentes y que tiene esa comisión unos días, como 2 semanas, pero no recuerdo cuántos días, para revisar eso y después hace una propuesta a la sala solamente una propuesta nomás, de que si se debiera acusar o no, y ahí se vota y por mayoría después pasa al Senado, que en el fondo es quien decide también, es como el juez. Nosotros preparamos esa acusación, pero el que actúa como juez es como el Senado. Diputado, bueno, lo que dijo el ministro de la SECPRES, Juan José Ossa, textual, pidió que no se gasten más horas legislativas en esto. Ahora se ha ocupado un gran tiempo en interpelaciones y acusaciones en contra de las autoridades. ¿Qué le parece esa respuesta? Me parece más impresentable aún. O sea, es una atribución que tiene el Congreso que tiene que ver con la fiscalización de todas las entidades del Estado, y esta es una que falló, que
que no cumplió la ley y nosotros no podemos mirar para el techo, hacernos unos tontos. O sea, aquí hay algo, una falta a la ley que la hizo, que el primer responsable, claro, el presidente, pero está recaída específicamente en el ministerio. En ese ministerio nosotros tenemos las atribuciones de fiscalizarlo y de acusarlo constitucionalmente, y si dejamos pasar esto, imagínate qué puede pasar más adelante. Estamos frente a un proceso que, como te decía, es histórico y no se debe ver manchado por nada, y por eso espero de que funcione, primero que nada, de manera autónoma la Asamblea, una Asamblea además la más representativa que ha existido también, creo yo, en la historia de Chile, más que el Congreso, que tiene una diversidad de sectores es tan amplia que no sé, que no es comparable con nada, y yo creo que su tarea también es importantísima para la historia del país, por lo tanto no podemos en el principio empezar con cosas raras. Diputado Boris Barrera, finalmente, en cuanto al nombramiento de Catalina Parot en reemplazo de Francisco Encina como secretaria ejecutiva de la convención, ¿qué le pareció a usted ese nombramiento? También, bueno, lo han manifestado muchos convencionales, yo creo que ellos son los que debieran tomar la decisión finalmente, o debieran tener alguna incidencia en esa elección, desde el punto de vista de que es importante que haya ahí una persona técnica más que una persona, eh, aunque, claro, no se puede descartar nunca el hecho de que esto es una cosa política, pero creo de que no es la mejor representante porque representa justamente al sector del rechazo, al sector que no quiere que no quería que esto sucediera. Entonces cualquier cosa que pase, claro, tenemos un prejuicio sobre ella que es lamentable porque tiene que ver con su historia. Creo de que debiera ser otra persona, o sea, que pudiera ayudar desde el punto de vista más técnico que político, y creo también de que la convención es la encargada de pronunciarse con mayor propiedad, que trabajar con ellos. Ya, pues, diputado Boris Barrera, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir entonces a partir de la próxima semana con la presentación de esta acusación constitucional y también el desenlace que pueda tener este libelo en contra del ministro de la SECPRES. Muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Gracias a ti, Gabriela. Gracias. Era el diputado Boris Barrera hablando entonces sobre los problemas que existieron en la instalación de la Convención Constituyente y la acusación constitucional que se presentará en contra del ministro de la SECPRES.